Es el 19 de septiembre del año 2019, en Bosques de San Sebastián, una colonia popular del estado de Puebla. Bongo, un gracioso French Poodle, ha estado desaparecido desde el pasado 13 de septiembre. Un vecino de la colonia ha visto a Bongo y le ha dicho a su dueño que se encuentra en el departamento 52 de la calle 1B, casa 4. Desde luego, el dueño se dirige a donde Bongo. Al llegar lo llama con un silbido, y Bongo ladra. Desesperado toca la puerta para pedir la devolución de su perro. Antonieta, de 35 años, abre la puerta y se niega rotundamente a devolverle a Bongo. En un descuido, el animal logra escapar y Antonieta corre atrás de él dejando la puerta abierta. Otros vecinos aprovechan para ingresar al departamento en busca de sus mascotas. En el interior hay muchos perros y un detestable olor a podredumbre. Una mujer grabó un video mientras abre el refrigerador. Se aprecian cráneos y restos de perros. El video circula por redes sociales. De inmediato llegan policías municipales y protección animal. En el lugar se han encontrado al menos 45 mascotas, entre perros, gatos y otros animales. Antonieta ha sido detenida y ha confesado que secuestraba a las mascotas para pedir rescate. Además de los escalofriantes hallazgos, los vecinos aseguran que los fines de semana, la mujer comercializaba carne enchilada, presuntamente, de estos animales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Incorrectos. Mi nombre es Fernando Cortés y como cada sábado, como cada semana, tenemos a mi lado virtualmente, por supuesto, a mi gran compañera, mi gran amiga y sobre todo colega, la abogada Patricia Montalvo. ¿Cómo estás, Pati? Hola, Fer, me da muchísimo gusto acompañarte y acompañarlos a todos ustedes que nos escuchan en un podcast más. Mira, yo creo que obviamente ya saben de qué va este podcast, pero yo creo que es importante recalcar que no tiene la importancia necesaria o debida, e inclusive muchísimas veces ni siquiera se toca el tema. También hay algo que se llama derecho animal, ¿no? O derecho, pues sí, derecho, me atrevo a decir que entra inclusive en el derecho ecológico, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y yo creo que no hay suficiente contenido tanto de derecho en general en español y mucho menos va a haber contenido de derecho animal, ¿no? O de maltrato animal, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Sobre todo en México. Digo, no es por ser pesimistas ni por decir que México está muy mal, pero pues es la verdad, así son las cosas de aquí. Pero bueno, precisamente por eso nuestra inquietud más bien de tocar este tema y de profundizar un poquito al respecto. Recordemos que también ya en podcast pasados hemos hablado respecto a la mutilación de animales. Dimos por ahí una noticia, pero bueno, si no han escuchado ese podcast, en la caja de descripción vamos a dejar el enlace para que vayan a ese podcast de noticias que me parece que fue. Sí, ya tiene un buen rato, pero pues ahí está, pueden ir a escucharlo. Vamos a empezar a platicar un poco acerca de esto. Como todos saben, existen tratados internacionales, convenciones internacionales, instrumentos internacionales, como le quieran ustedes decir, que obviamente forman parte del derecho internacional y sí, un acuerdo de voluntades entre Estados-nación, por ejemplo México, Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Eso es un instrumento internacional. Como los más famosos, pues obviamente tenemos la Convención de Derechos Humanos, etcétera. Pero en este caso sí hay un instrumento que regula todo esto de los animales. Platícanos, Pati. Así es, seguramente si nos escuchan estudiantes de derecho, abogados, personas que de alguna forma tienen conocimiento de este mundo jurídico, recordarán que existe algo que se llama Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero lo que poco sabemos es que también existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Así es, ¿y qué creen? No, aunque les sorprenda, no es algo novedoso. En realidad esta declaración se realizó en Londres en 1977. ¿Puedes creerlo? Ya tiene bastante tiempo, pero realmente no se me hace tan descabellado, toda vez que pues muchas veces, o bueno, más bien no muchas, siempre hemos dependido de los demás animales, tanto para consumo, inclusive para, para compañía y para los avances científicos, ¿no? Y para el trabajo, por supuesto.
Sí, sin lugar a dudas, creo que el campo depende en gran medida del trabajo de los animales. Pero sí, la cuestión interesante aquí es que si bien esta convención es del 77, estamos en el año 2020 y hasta apenas estamos viendo realmente ese boom en el derecho de los animales o en los derechos de los animales, ¿no te parece así? Sí, pero yo creo que es a raíz de nuestra generación, ¿no? Que ya pasamos más tiempo pues con los animales, ya no hay tantos nacimientos, ¿no? Por así decirlo. La gente prefiere adoptar animales, inclusive que están en situación de calle, lo cual me parece una buena opción. E inclusive, pues, como repito, se sustituyen a los hijos con animales. Así es, y es que además es mucho más económico atender a un animal que a un hijo, pero bueno, esos son otros temas. Bueno, eso depende, ¿no? Porque también hay gente que humaniza mucho los animales, que sí, yo claro. No sé si sea lo correcto, pero pues también se gasta una buena lana. Inclusive me atrevo a decir que sale igual de caro que un niño, ¿no? Bueno, pero viven mucho menos años. Sí, sin lugar a dudas, sí. Pero bueno, vamos a platicar este instrumento, pues más o menos qué nos dice, o sea, qué es lo básico que tenemos que saber sobre esto. Pues generalidades que yo creo que no son sorprendentes para nadie, es decir, unifica la raza de los animales, el derecho que tienen los animales, por ejemplo, los de trabajo, que bien comentábamos al principio, a que tengan horarios de descanso, lo mismo que una persona con una jornada laboral, ¿no? El animal también debe descansar, también debe tener un lugar digno para hacer ese reposo, es decir, no lo puedes tener al rayo del sol, sino en un lugar con sombra y a un alimento reparador. Lo mismo sucede en el caso de los animales que son de consumo, es decir, la crianza de este animal, el traslado y la muerte deben ser temas bastante cuidados, porque no podemos causarle ansiedad, así como lo oyen, ansiedad al animal. Mamá, me dio ansiedad. Ni ningún tipo de crueldad. Yo sé que a lo mejor la mayoría de las personas están riendo con esto, pero en realidad eso también resulta un beneficio para nosotros que consumimos su carne, ¿no? Ya saben, todo ese tipo de hormonas y feromonas que despiden los animales en la muerte y que el resto de los animales lo estén, pues que es como respirando, como absorbiendo, también repercute mucho. Sí, pero también influye en la carne, ¿no? Dicen que en el sabor de la carne, si le entra miedo o algo así, ya no es o sea, no sé si ya no sepa igual de rica, si se echa a perder antes, no sé, pero sin lugar a duda, obviamente antes de la muerte los animales despiden, como cualquier otro ser humano, como cualquier otro animal, como cualquier otro ente, pues despedimos cierto tipo de hormonas, cierto tipo de, pues sí, de sustancias, ¿no? Que obviamente lo que queremos evitar es la muerte. De hecho, no sé si recuerdas, en Puebla hay un lugar muy conocido por el tradicional mole de caderas, que de hecho estamos en esa época, que no es otra cosa que el guasmole, pero con los huesos de la cadera del animal. Y antes lo que hacían con esos animales era literalmente llevarlos a caminar, deshidratarlos, o sea, sí era un sufrimiento bastante prolongado. En la actualidad no sé si se sigue haciendo así. Quiero pensar que no. Pero bueno, ese tipo de tratos ya no se deberían realizar. Se supone que eso es lo que le daba ese plus a la comida y que sabía deliciosa, presumen. A mí la verdad me da como cosita comerme algo así, no podría. Pues es que cualquier cosa que comas, pues ya inherentemente viene de la muerte de un ser vivo, ¿no? Inclusive aunque seas vegetariano, ¿no? Plantas, sí, claro. Semillas, etcétera, ¿no? Y es algo que es, entre comillas, natural, el ciclo de la vida. Aquí la pregunta es cómo lo vas a matar, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que comer al final de cuentas, pero yo creo que las maneras son las que realmente importan y las que diferencian entre una muerte, pues, normal, digna, entre comillas, para poder alimentarnos, y un sufrimiento, como tú lo acabas de decir, ¿no? Que lo deshidratan a propósito y este tipo de cosas. Así es, bastante cruel. Pero bueno, precisamente eso es lo que trata de evitar esta declaración, ¿no? Que se les reconozca a estos animales como seres vivos. Pero bueno, cuéntame, ¿México desde cuándo se suscribe o desde cuándo adopta o recoge o acoge más bien este tratado internacional? Es bastante complicado darte una fecha porque si bien en la página oficial del gobierno no aparece,
Lo cierto es que la fecha de publicación de esta proclamación es el 15 de octubre del año 2019, o sea, hace un año. Efectivamente, imagínate, este instrumento internacional lleva, ¿qué te gusta? Si es desde los 70, pues al menos 35 años en vigor y hasta apenas se publicó, ¿no? En México. Así es, hasta apenas en México se está haciendo pues vigente, me atrevo yo a decir. Por eso es que vemos todo este tipo de reformas de las que ya estaremos platicando un poquito más adelante. Efectivamente, y no solamente en el derecho animal estamos atrasados. México, como muchos países de Latinoamérica, como muchos países del tercer mundo, está súper atrasado, está décadas atrasado con temas que ocurren, yo qué sé, en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, ¿no? Porque efectivamente son los estragos del tercer mundo. Pero bueno, vamos a platicar un poco. Ok, si ya lo adoptó México, la pregunta entonces sería ¿por qué no lo armoniza? ¿No? ¿Por qué no armoniza las leyes mexicanas, digamos el Código Penal Federal, los códigos penales de cada estado, yo qué sé, Sonora, Baja California, Puebla, Yucatán, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a encontrar que antes de todo este tipo de cosas, e inclusive a la fecha, hoy, el Código Penal Federal en su artículo 417 nos habla sobre delitos a la biodiversidad. Pero hay que diferenciar un poco, ¿no? Al final de cuentas, nuestra Constitución, me parece que es el artículo 124, algo así. Ahorita les consulto el dato, el que habla acerca de que todo lo que no está expresamente pactado en la Constitución se entiende delegado a los estados, ¿no? Si te acuerdas de eso, Pati. Sí. Entonces, obviamente, como la Constitución no dice que el Estado tiene que legislar en materia de protección animal o de este tipo de cosas, pues obviamente son los códigos penales locales los que deciden si acogen o no este tipo de medidas, ¿no? Y entonces a lo mejor ustedes preguntan, ¿y entonces por qué dice el Código Penal Federal acerca de los delitos de la biodiversidad? Pues bueno, porque hay inclusive áreas naturales protegidas, ¿no? Y eso sí son delitos federales. Y no solamente contra los animales. Si tú vas a una área protegida y empiezas a talar, pues estás cometiendo un delito federal, ¿no? Inclusive también si traficas con especies endémicas, ¿no? Si traficas los famosísimos huevos de tortuga, los tucanes y todo este tipo de cosas que la gente va, los captura y los vende, ¿no? Inclusive a extranjeros. Ese tipo de delitos son federales y eso es lo que estipula el Código Penal Federal. Sin embargo, vamos a ver que ya en fuero común, es decir, en los estados comunes como Puebla, Veracruz, yo qué sé, hay algunos lugares en los que sí está tipificado como delito, es decir, que sí constituye un delito el maltrato animal, y otros en los que solamente constituye una falta administrativa, ¿no? Una falta administrativa puede ser como, yo qué sé, pasarte un alto, estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, y este tipo de cosas, ¿no? Que no meritan cárcel, simplemente un arresto y una multa. E inclusive hay otros estados en los que no pasa absolutamente nada, ni son delitos ni son faltas administrativas. A lo que voy es una ambigüedad, ¿no? Imagínate un pobre perro callejero que tiene la suerte de vivir o de existir en un lugar donde la ley, entre comillas, no lo protege porque no constituye un delito si alguien lo golpea, si alguien le avienta aceite en la cara, si alguien lo ahorca y este tipo de cosas que sabemos que pasan, ¿no? Sí, es bastante complicado y que además son animales, o sea, no tienen ninguna posibilidad de defenderse por sí mismos. Más bien es a nosotros, los humanos, los que tenemos la obligación de responder a sus necesidades. Hace rato estábamos platicando y estábamos leyendo precisamente este instrumento internacional y me gustó lo que leíste, ¿no? Acerca de que los seres humanos tenemos que poner al servicio de los animales nuestros conocimientos. Así es, si me permites, te digo, es el artículo número 2 de esta declaración, el inciso B. A ver qué dice así rapidísimo. Dice, el hombre como especie animal no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Así de sencillo. Así de fácil, así de sencillo, yo creo que es lo justo, ¿no? Pero aquí vamos a entrar en controversias como por ejemplo, ¿qué pasa con los animales de consumo, no? Al final de cuentas sí es una explotación porque pues para eso, entre comillas, los utilizamos, ¿no? Aunque es una lástima porque pues son seres vivos al final de cuentas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es un tema bastante controversial, sobre todo por las personas que son veganas y vegetarianas, ¿no?
Pero pues yo creo que en realidad lo que deberíamos hacerlo, o lo que debería hacer el Estado mexicano, es regular la crianza y muerte de estos animales. Sí, y aquí viene otro tema que quiero platicar contigo, que es precisamente eso, ¿no? Muy bonito la ley, ¿no? Imagínate que lo armonizan, inclusive que crean una legislación a nivel nacional o a nivel federal sobre la protección de los animales, pero de eso a que se aplique, como por ejemplo habíamos platicado en podcasts pasados con el feminicidio, que hay muchísima impunidad, ¿no? Y que yo creo que son temas como de ponderarse, ¿no? Al final de cuentas, pues para nuestra sociedad la vida humana vale más que la vida animal. Entonces, si no podemos solucionar problemas, por ejemplo, de seguridad, de homicidios dolosos, de secuestros, ¿crees que vamos a poder combatir este tipo de prácticas? Definitivamente no. O sea, una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es la aplicación de la ley, ¿no? Sí, bueno, una cosa es el derecho y otra cosa son los hechos. Pues bueno, fíjate que últimamente, es decir, a raíz de todos esos cambios sociales, imagínate, por ejemplo, la llegada de las nuevas generaciones como la nuestra, se han, entre comillas, visibilizado algunos problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Cosas que a lo mejor nuestros padres o inclusive nuestros abuelos ni siquiera se preocupaban, lo veían normal e inclusive ¿sí? Lo alentaban, ¿no? Como por ejemplo el empleo de animales para la industria de la moda, ya sabes, las pieles, por ejemplo, tan solo las pieles, los cosméticos y este tipo de cosas, ¿no? Así es, de hecho yo creo que a lo mejor no era tan común y a lo mejor la mayoría de las personas ni siquiera sabían que, por ejemplo, para hacer algún tipo de rímel o de colorante para las mejillas, rubores o esas cosas que la mayoría, creo, de las mujeres utilizamos, pero bueno, si tú no lo usas está bien, pero bueno, quienes lo usamos, yo creo que la mayoría de las personas no tenían ni idea de que se experimentaba con animales. Y esto sí es a raíz de de estas generaciones, la generación a la que pertenecemos y tal vez algunas más grandes. Hay muchos temas de los que podríamos hablar aquí, pero es bastante interesante saber que si bien esta declaración es del año 77, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que a esas alturas todavía tengamos grandes industrias de la moda y de la belleza en cuanto a cosmetología y demás que sigan practicando, experimentando en animales? Yo hace no mucho tiempo, estoy hablando de mes y medio, 2 meses aproximadamente, vi un documental, si lo encuentro se los voy a dejar en la caja de descripción, donde reporteros, obviamente estadounidenses, se infiltran en lugares como China, como India, donde se obtiene la materia prima de estas industrias de la moda, ¿no? Como por ejemplo Louis Vuitton, Zara y muchas otras que realmente, pues, ahorita no se me vienen a la cabeza. Y ahí en esos lugares ellos tienen sus proveedores de materia prima, como lo acabo de decir, cuero y este tipo de cosas. Y lo interesante de este documental es que los reporteros les preguntan, por ejemplo, a las marcas, les mandan correos electrónicos, van a sus sedes, tratan de hablar con los directores generales y les preguntan de dónde obtienen sus pieles, ¿no? Y ellos, pues ya saben, se paran el cuello diciendo que todo es regulado, que las condiciones de vida de los animales son las adecuadas, que las condiciones de muerte son las adecuadas y se atreven todavía a dar los nombres de las fábricas o de las razones sociales donde ellos obtienen su materia prima. Y entonces ellos se van a esos lugares, a China, y obviamente con cámaras ocultas se dan cuenta de que todo es completamente falso, ¿no? Los pobres animales están muertos de hambre, inclusive tienen garrapatas, piojos, etcétera, viven en condiciones insalubres, los explotan para que se reproduzcan, por ejemplo, porque muchas veces son conejos. Y hacen ese contraste, ¿no? Que por un lado en un centro comercial tú compras un abrigo de, yo qué sé, de $1,000 y en lugares como Asia la gente que lamentablemente tiene que hacer este tipo de tratos crueles pues no gana ni siquiera $2 al día, ¿no? ¡Guau! ¡Qué contraste!, ¿no? O sea, más que un tema incluso meramente de moda y de los derechos de los animales, también es una cuestión de explotación laboral, tal vez, si lo quieres llamar así. Sí, porque imagínate, si ni siquiera los humanos que realizan ese tipo de trabajos les pagan un salario digno, uh-huh. ¿Qué se puede esperar un pobre animal, un pobre conejo, un pobre lo que sea de donde obtengan las pieles, ¿no? Sí, es bastante triste.
Inclusive aquí en México hay criaderos de cocodrilos y obviamente todo el mundo sabe que esa piel o la piel de serpiente se utiliza para hebillas, bueno, más bien para cinturones, perdón, para botas y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sobre todo que es relativamente sencillo conseguir ese tipo de productos. Y algo que va de la mano con esto, pues es la experimentación con animales dentro de la ciencia, ¿no? Más bien es de dominio popular que sepamos que todos los medicamentos, todos los experimentos para llegar a algún tipo de, pues no sé, de patente, tienen que probarse primero en animales, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Con la búsqueda, de la vacuna contra el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el COVID-19. Se hacen pruebas en animales y ya ahorita estamos en la fase experimental en humanos, ¿no? Pero antes de experimentar en humanos tenemos que ver qué tipo de reacciones pasan, yo que sé, en ratones, conejos, cerdos, inclusive monos, ¿no? Sí, pero también hay otras alternativas de experimentación, claro. No conozco a profundidad de estas, porque pues no soy bióloga ni química. Pero yo creo que si existe alguna persona que lo conozca bien, sería interesante que nos comentara, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, ahorita ya se han hecho avances en la creación de carne por laboratorio, ¿no? Ya sabes, impresoras 3D que ya han logrado hacer cortes de carne. Sí. Estoy terminando de analizar cómo te vas a comer eso, si tendrá el mismo sabor que la carne o no. Sí, porque al final de cuentas hacen crecer las células ahí. Entiendo. O sea, a lo mejor tú quieres un kilo de arrachera y pues lo hacen crecer ahí. ¡Qué o sea, rico! Obviamente es carísimo, sí. Pero a lo que voy es que ya se puede y si algo nos ha enseñado el capitalismo es que siempre los costos tienden a abaratarse. A lo mejor en unos 20, 30 años, claro, cada quien tenemos una impresora 3D que nos hace cortes de carne o pollo o lo que tú quieras ya sin sufrimiento animal, ¿no? Y a un precio mucho más económico, tal vez. Imagínate que puedas comer un buen corte de carne por la mitad de su precio. Sería lo más ideal, ¿no? Porque mira, económico, sí, wow, sin sufrimiento animal y también algo muy importante, sin contaminar. Porque sabemos que la ganadería, inclusive la ganadería bovina, genera muchísimo o gran porcentaje de los gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Y también los problemas que supone, porque necesitas una extensión de tierra enorme para que esas vacas, esos chivos, ¿no? Sí, claro. Además de que sería mucho más económica la producción. Es un ganar-ganar, ¿no? Y por ejemplo, a lo que quiero llegar con esto es que al final de cuentas yo creo que este tipo de maltrato animal, si lo quieres ver de esta forma, nunca va a parar precisamente por los problemas que tenemos en el tercer mundo. O sea, sinceramente porque existe el tercer mundo, ¿no? A lo mejor en el primero sí se siguen las normas, a lo mejor en el primero sí se trata de manera digna a los animales, ¿no? Pero seamos honestos, aquí no sucede eso, ¿no? Y mientras no podamos salir de este hoyo, ¿no?, en el que nos encontramos sumidos, nada va a cambiar, ¿no? Así es, si no podemos resolver problemas más grandes, pues mucho menos el tema del maltrato animal. Pero de todas formas no hay que desanimarnos, yo creo que debemos intentarlo, hacer lo que nos corresponde. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, como lo acabamos de decir, ¿no? Con las nuevas generaciones, yo sinceramente adopté a mi gato, el gato que yo tengo lo adopté, ya saben, y también viene acerca de la crianza de animales irresponsables, ¿no? Por ejemplo, si ya tienes un gato, pues, o tú, o un perro, o lo que sea, ¿no? Tienes tú la obligación de esterilizarlo, ¿no? O sea, eso es de cajón. Uh-huh. Obviamente las vacunas, la alimentación, ¿no? Pero esterilizarlo para que ya no haya más gatos o más perros en situación de calle, ¿no? Así es, sobre todo con los gatos, porque, bueno, en México, recordemos que los gatos no son precisamente una especie mexicana y que los gatos callejeros sí llegan a deteriorar el ecosistema, pues, natural, ¿no? De cierto lugar. Por ejemplo, el consumo de aves, pues, imagínate, ¿qué va a hacer un gato en la vida silvestre? Además de que viven muy poco tiempo, sí dejan sin alimento a otras especies porque se las comen, ¿no? Entonces es bastante complicado. Sí. No pertenecen a México como tal y yo creo que también deberíamos tener consideraciones con estos animalitos. Digo, a lo personal yo tengo 2 gatitos y también fueron adoptados y ya están esterilizados y todo, pero sí es una gran responsabilidad. De todas formas son medios traviesitos.
Entonces, bueno, son cosas que pasan, pero yo creo que podemos ser responsables de eso y pues de cuidar que no siga existiendo animales callejeros. Si podemos adoptar, deberíamos hacerlo. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Recomendaciones generales, cuiden a sus animales. Pues sí, recomendaciones generales: cuiden a los animales, quiéranlos y, por ejemplo, yo qué sé, ya no acudan a este tipo de exhibicionismo de animales, ya saben, lo de las corridas de toros, lo de las peleas de gallos, peleas de perros y todo este tipo de cosas que realmente, pues no sé, a qué... Sí, también tengan muchísimo cuidado si ustedes se dedican a recoger animalitos de la calle, a rescatarlos y después, bueno, ya saben, ¿no? Desparasitarlos, vacunarlos y después darlos en adopción. Sí hay que darle seguimiento a las personas que se les va a dar en adopción ese animal, ya sea perros, gatos o lo que sea, pero principalmente en el caso de los perros, porque muchas veces los utilizan como, ¿cómo se llaman? Sparring. No sé qué sea eso. Para los perros de pelea. O sea, los utilizan para que entrenen con ellos. Entonces estos animales obviamente pues los agarran como trapo. Si son tal vez un French Poodle frente a un Pitbull o un Rottweiler, o sea, imagínate cómo va a terminar ese French, ¿no? Sí, sí, sí. Un perro pues de la calle que siempre vivió con miedo contra un perro que está literalmente preparado para pelear, para matar. Entonces es una situación muy triste, así que bueno, tengan ese cuidado. Si ustedes se dedican a hacer ese tipo de labores, está bien, háganlo, pero también háganlo de una manera consciente. Y ya no compren animales, entre comillas, de razas, ¿no? Esta gente asquerosa que se dedica a comprar 2 perros de raza y hacer que tengan crías y crías y crías y crías y crías para venderlas, ¿no? Ya no caigan en eso, mejor de verdad adopten los gatos y los perros, pues entre comillas mestizos, si les quieres llamar de esa manera. Es lo mismo, o sea, son animales al final de cuentas y hay que quererlos y hay que ser responsables, ¿no? Si ya elegiste tener un gato, si ya elegiste tener una mascota en general, lo menos que puedes hacer es ofrecerle una vida digna. Alimento, agua, 3 veces al día, que estén limpios, vacunados, esterilizados. Con eso ya está del otro lado el pobre animal, ¿no? Claro, y que también puedan salir a pasear o hacer sus cosas, ¿no? O sea, tener una vida digna. Tampoco lo vas a tener encerrado en tu casa sin que vea la luz del día. Eso pues también sí. Es crueldad. No sean así. Sí, efectivamente. Y a propósito de toda esta cuestión, si ustedes viven en Puebla, tenemos una buena noticia. Cuéntanos. El pasado 20 de octubre se aprobó la reforma al artículo 470 y 474 bis del Código Penal del Estado de Puebla. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ahora se va a sancionar el maltrato o la crueldad animal con la intención de causar dolor a cualquier ser vivo, ¿no? O sea, vivo que no sea humano. Estamos hablando de animales y obviamente estamos hablando de personas que, como pasó en este caso, en la narración que acaban de escuchar, a las personas que maten a los animales con toda la matarlos, o a las personas que golpeen a los animales y que a lo mejor no sea con la intención de matarlos, pero que sí les causen lesiones. Ya saben, como las típicas lesiones que ponen en riesgo la vida y las lesiones que no ponen en riesgo la vida. Bueno, lo mismo, pero ahora en animales. Se aprobó esta reforma y ahora se impondrán como castigo, como pena, de 6 meses a 4 años a la persona que realice algún tipo de lesión en un animal sin que ponga en riesgo su vida. Y si se le llega a causar la muerte a algún animal, entonces la sanción será de 4 a 8 años de prisión. Y por lo que respecta al artículo 474 bis, también lo tenemos claro en el ejemplo que acabamos de dar, y es que se les impondrá de 6 meses a 2 años de prisión a las personas que se apropien de una mascota sin el consentimiento del dueño, una mascota de casa. Ya saben, el dichoso secuestro o rapto de mascotas, tal cual. No sé si en otros estados no ha pasado esto, pero en Puebla sí era bastante común, o es bastante común por desgracia. Sin lugar a duda, esto es algo que sí debemos de celebrar. La verdad es que sí debemos de aplaudir este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque nos acercamos un poco más a lo que está plasmado en el instrumento internacional del que estábamos hablando, ¿no? Esa es una. Y dos, pues al final de cuentas yo siempre lo he dicho, el derecho penal sirve obviamente para castigar los delitos, pero también para intimidar.
para intimidar a las personas que piensen en cometer alguno de estos tipos penales, ¿no? Obviamente derivado o de la mano más bien de una campaña de concientización, también para demostrarle a la gente que los animales también son seres vivos, que también quieren, que también aman, que también extrañan y que también les duele las cosas que les suceden en la vida. Y al revés que nosotros, no pueden expresarlo, ¿no? Ellos no pueden decir, oye, me está doliendo, oye, tengo hambre, oye, tengo frío, oye, me duele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos de inculcarles a los niños, ¿no? Y también, gracias al derecho penal y a penas realmente efectivas y que realmente se juzguen, se persigan y se castiguen esos delitos, intimidar al resto, ¿no? Así es, además de que también educar a nuestros niños, a las generaciones más jóvenes, sobre el respeto a los animales, también significa que en un futuro podamos vivir en una mejor sociedad porque sensibiliza a estas personas, es decir, crea esa empatía que muchas veces necesitamos en estos tiempos. Pues bueno, no lo pudiste haber dicho mejor. Ya saben que están las tazas, ya saben que están las tazas, ya saben que están las tazas. Ya saben que están las tazas. ¿Qué esperan para ir a comprarlas? ¿Dónde las pueden encontrar, Pati? Nos encuentran en nuestra página de Facebook como Políticamente Incorrectos. Ahí hay un álbum. Tenemos 4 diseños, 6 diseños. Me parece que solamente subí 5 diseños. 3, 4, 5. 5 diseños. 5 diseños para que ustedes vayan, las pidan. Ya saben, pueden mandarnos mensaje ahí directamente a la página. Si son de Puebla o del estado de Tlaxcala, el envío es completamente gratis. Si ya son de otro lado, si ya son de Irlanda, que nos escuchan en Irlanda, no es mame, neta, sí. Hay alguien que nos escucha en Irlanda, bueno, pues amigo, cómpranos y pues nada, no sé, paga tus 20, 30 pesos de envío y te va a llegar, te va a llegar. Así es, apoyen el comercio local. Pues bueno, mi nombre es Fernando Cortés. Me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_. Cortés con S todo junto, @CortésFernando_. Yo soy Patricia Montalvo y ya saben que me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Nos vemos el miércoles, bueno, más bien nos escuchamos el miércoles con noticias. No se despeguen, se va a poner bueno. Somos políticamente incorrectos. Adiós. Bye.